La Fundación ACN presenta Héroes de nuestro tiempo. Noticias y testimonios de la iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo. Los cristianos piden paz y oraciones mientras la violencia regresa a Alepo. Las fuerzas democráticas sirias y las fuerzas leales al gobierno de Damasco luchan por tomar el control de la segunda ciudad más importante del país. La violencia ha regresado a Siria. ACN reafirma su unión y solidaridad con la iglesia en Venezuela. La Fundación mantiene su apoyo constante mediante la oración, la solidaridad y la ayuda concreta en medio de una crisis económica, social y humanitaria que persiste. Enfermeras cristianas absueltas de blasfemia en Pakistán. Agradecen a la Fundación por el apoyo y por tratar este caso no solo como una cuestión legal, sino como una cuestión de dignidad humana, conciencia y fe. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Los cristianos piden paz y oraciones mientras la violencia regresa a Alepo. La población civil vuelve a ser la principal víctima, mientras las fuerzas democráticas sirias, FDS, lideradas por kurdos, y las fuerzas leales al gobierno de Damasco, luchan por tomar el control de la segunda ciudad más importante del país. La iglesia ha abierto las puertas de sus edificios a familias desplazadas. Los cristianos en Alepo, Siria, piden oraciones a la comunidad internacional mientras la violencia regresa a la ciudad. Las fuerzas gubernamentales y miembros de las fuerzas democráticas sirias, FDS, una coalición liderada por kurdos con base en el noreste de Siria, están luchando por el control de partes de Alepo. Los enfrentamientos comenzaron a finales de diciembre y luego se interrumpieron cuando ambas partes establecieron una tregua, pero los combates se reavivaron a comienzos de este año y ya han causado varias muertes, incluyendo cristianos, según fuentes locales que están en contacto con Aid to the Church in Need, ACN. El regreso de la violencia coincidió con la Navidad para los fieles ortodoxos armenios y las celebraciones de la Epifanía para las demás comunidades cristianas de Alepo. Por ello, todas las celebraciones fueron canceladas, porque la gente está atemorizada de salir de sus casas. Las escuelas, universidades y servicios públicos están cerrados. Solo los hospitales siguen funcionando y las familias, también cristianas, están atrapadas en sus casas porque algunos están en primera línea, dice una fuente local de ACN que pidió no ser identificada por razones de seguridad. La iglesia local ha abierto muchos de sus edificios a familias que han tenido que huir de sus hogares y el gobierno ha abierto 2 pasadizos para que la gente abandone las zonas afectadas, pero existe el temor de que la situación empeore aún más una vez que se cierren de nuevo. Parece que ambas partes están planeando algo más grande según la cantidad de bombardeos y disparos que estamos escuchando, dice la fuente de ACN, que añade: pido oraciones para que ambas partes lleguen a un acuerdo y que prevalezca la paz en el país. En un mensaje enviado a la Fundación ACN, el arzobispo maronita Joseph Topji se dirigió a los benefactores de la Fundación pidiendo oraciones. Quería pedirles oraciones porque el momento se ha vuelto crítico otra vez. La gente está empezando a huir de muchas zonas de Alepo. Contamos con la ayuda de Dios y por ello les agradecemos sus oraciones. El padre Fadi Nayar, socio del proyecto de ACN, también envió un mensaje en el que explica que el gobierno está bombardeando las zonas kurdas y los kurdos responden bombardeando nuestros barrios. Los cohetes están lloviendo sobre nosotros. Por supuesto, los civiles siempre son el eslabón más débil y los que más sufren. Mucha gente ha abandonado sus hogares y muchos han muerto, añade el sacerdote. El sacerdote termina su mensaje a ACN con una urgente petición de oraciones y de paz, recordando: bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Por favor, oren por nosotros y permanezcan unidos en la oración. No sabemos qué está pasando ni qué va a pasar, así que por favor, ayúdanos con tu oración y tu solidaridad. Alcen la voz por la paz para que esta guerra termine de inmediato. También el padre Hugo Alanís, otro socio de proyectos de ACN, explicó en un mensaje enviado a la organización: no sabemos qué ocurrirá, pero rezamos para que todo se calme, así que también pedimos sus oraciones.
De hecho, planeábamos celebrar la Navidad con los niños ayer porque no era seguro celebrarlo el día de la Navidad debido a los enfrentamientos, pero ayer los mismos eventos nos impidieron recuperarlo. Estuvimos escuchando los bombardeos y los disparos entre ambos bandos todo el día. Pido oraciones para que ambas partes lleguen a un acuerdo y que prevalezca la paz en el país. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de Aid to the Church in Need, declaró que una vez más nos llegan noticias alarmantes desde Alepo. Nuestros hermanos y hermanas allí piden oraciones y desde ACN nos unimos a este llamamiento con profunda preocupación y esperanza. En momentos como estos, cuando el miedo y la incertidumbre vuelven a la vida diaria de tantas familias, la oración se convierte en un poderoso acto de solidaridad. Pido a nuestros benefactores y a todas las personas de buena voluntad que recen por el pueblo de Alepo, especialmente por las comunidades cristianas que una vez más sufren las consecuencias de la violencia. Que Dios toque los corazones de los responsables para que prevalezca el diálogo y la paz. Las fuerzas democráticas sirias son el brazo militar de la entidad política que ha gobernado el noreste de Siria desde que comenzó la guerra civil en el país en 2011. Fueron un factor fundamental para derrotar al Estado Islámico con el apoyo de una coalición internacional y han expresado su deseo de seguir gobernando su región como una parte autónoma de Siria. El gobierno de Damasco, que derrocó a Bashar al-Assad hace poco más de un año, ha rechazado esta idea y quiere ejercer un control sobre todo el país. La tensión entre las partes se ha mantenido durante meses, antes de estallar en un conflicto por el control de partes de la segunda ciudad más importante de Siria, Alepo. ACN reafirma su unión y solidaridad con la Iglesia en Venezuela. En un contexto de profunda incertidumbre social y política en Venezuela, marcado por acontecimientos recientes que han captado la atención internacional, ACN reafirma su compromiso con la Iglesia local y con el pueblo venezolano. La Fundación mantiene su apoyo constante mediante la oración, la solidaridad y la ayuda concreta en medio de una crisis económica, social y humanitaria que persiste tras varios años. Esta situación ha dejado a gran parte de la población con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, lo que ha generado persistentes llamamientos a la paz, el diálogo y la reconciliación nacional. Los acontecimientos políticos han generado nuevas tensiones, provocando miedo e incertidumbre en diversos sectores. Ante este panorama se han multiplicado las peticiones de responsabilidad y diálogo en toda la sociedad. La Conferencia Episcopal de Venezuela ha desempeñado un papel crucial en la orientación de los ciudadanos. La Conferencia Episcopal ha instado a los fieles a mantener la calma y a rezar por la paz y la unidad en el país, rechazando todas las formas de violencia y alentando decisiones que sirvan al bien común. La Iglesia venezolana continúa siendo una fuente central de esperanza, ofreciendo alimento espiritual, acompañamiento pastoral y apoyo social en las zonas donde más se necesita. ACN se ha mantenido cerca de la Iglesia en Venezuela desde el inicio de la crisis, proporcionando apoyo espiritual y material. Esta ayuda es vital para que sacerdotes, religiosos y trabajadores pastorales continúen su misión a pesar de los recursos limitados. Entre los aportes destacan los estipendios de misas y la ayuda material que sostienen la vida sacramental y la presencia pastoral en todo el territorio nacional. Uno de los hitos más significativos de este apoyo ha sido el santuario diocesano en Ciudad Chávez, dedicado a una figura trascendental para la fe del país. José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, fue canonizado muy recientemente por el Papa León el pasado octubre en Roma. Este santuario no solo honra su legado, sino que se erige como un lugar de oración donde los fieles buscan fuerza y esperanza en Cristo en medio de la adversidad. En estos tiempos de dificultad, Aid to the Church in Need, ACN, hace un llamado a la comunidad católica global para que continúe orando por Venezuela, por la paz, la unidad y la sanación, confiando el país a la providencia de Dios. ACN invita a buscar la intercesión de San José Gregorio, el doctor de los pobres, una figura nacional profundamente querida y conocida por su compasión y servicio a los más necesitados, confiando especialmente a él las intenciones de paz para todos los venezolanos. Enfermeras cristianas absueltas de blasfemia en Pakistán. El resultado legal refleja un desarrollo positivo y al mismo tiempo inusual, ya que los tribunales locales suelen mostrarse reacios a absolver a los acusados de blasfemia debido a la gran presión social.
2 enfermeras cristianas en Pakistán han sido absueltas de blasfemia en una sentencia judicial histórica que pone fin a una odisea de más de 4 años y medio. La defensa legal de Mariam Lal y Nebosh Arog fue llevada a cabo por la Comisión Nacional Católica para la Justicia y la Paz, entidad que cuenta con el apoyo de la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN. En abril de 2021, Mariam, entonces de 52 años, y Nebosh, de 19, fueron acusadas por un médico senior del Hospital Civil de Faisalabad de profanar una pegatina con una inscripción islámica pegada en un armario. A medida que se difundían las noticias de las acusaciones, las 2 enfermeras tuvieron que escapar de ser linchadas por una turba enfurecida y fueron acusadas luego de blasfemia, bajo el artículo 295b del Código Penal de Pakistán, que castiga con cadena perpetua dañar el texto del Corán. Ambas enfermeras fueron arrestadas y detenidas durante 5 meses por las autoridades pakistaníes. Ante las amenazas contra sus vidas, se permitió a Mariam y Nebosh no comparecer en público ante el tribunal para garantizar su seguridad. Durante todo el juicio, las mujeres y su equipo legal sufrieron amenazas de extremistas y las 2 enfermeras no pudieron seguir con su trabajo. El caso se resolvió finalmente en noviembre, cuando el juez de distrito absolvió a ambas de blasfemia, alegando que el denunciante no había demostrado el cargo. El plazo para apelar la decisión del tribunal ya ha pasado y teniendo en cuenta el largo acompañamiento de ACN en este caso, una delegación de esta organización se reunió en secreto con las 2 enfermeras durante una visita a Pakistán en 2023. Así que la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz ha dado permiso a la organización para anunciar la absolución. El resultado del caso supone una desviación significativa de la práctica habitual de remitir los casos de blasfemia a los tribunales superiores para su sentencia, debido a la presión que sufre el Poder Judicial por parte de agitadores extremistas en Pakistán. El director de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, el padre Khalid Rashid Ali, declaró a ACN que este caso representa un desarrollo nuevo e importante porque el propio Tribunal de Primera Instancia desestimó los cargos basándose en pruebas. En Pakistán, los tribunales de primera instancia en casos de blasfemia suelen ser reacios a absolver debido a la presión social y los riesgos de seguridad, por lo que emiten las decisiones a tribunales superiores. La decisión independiente y valiente de un tribunal de distrito, en este caso, marca un cambio positivo y poco común en la práctica judicial, añadió. El padre Rashid Asi explicó también la enorme carga que este caso ha supuesto para las 2 mujeres, diciendo que sus familias están aliviadas y agradecidas por la absolución, pero que aún se sienten presionadas. Nuestra lucha continúa ahora por un futuro seguro, la rehabilitación y la digna reintegración de las enfermeras, porque la justicia no termina con la absolución, solo se cumple cuando la vida puede reconstruirse con dignidad, subrayó el sacerdote. El padre Rashid Ali elogió especialmente a Monseñor Indra Rehmat, obispo de Faisalabad, quien defendió la causa de las enfermeras, así como a los abogados Sanaullah Baig y Shadi Anwar, quienes según él enfrentaron serias amenazas de individuos extremistas opuestos a la defensa de las acusadas. El padre Rashid Ali agradeció a la fundación por su apoyo, afirmando: "Estoy profundamente agradecido con Aid to the Church in Need, ACN, por tratar este caso no solo como una cuestión legal, sino como una cuestión de dignidad humana, conciencia y fe. Sus oraciones, ayuda financiera y solidaridad internacional no solo han fortalecido a las 2 enfermeras, sino que también nos han recordado que la Iglesia y la comunidad local no permanecen en silencio en tiempos de sufrimiento". Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Dedicar esta intervención al padre Marcelo, que mañana cumple el año, y al padre Bartoldo,
que hace unos días murió, pero también a tantos padres que cada vez que agarran su camioneta y se van a los ranchos, arriesgan su vida. Y no estoy hablando de África, de China, de Hong Kong. No, estoy hablando de nuestro México lindo y querido. En El Salto, allá donde estaba Monseñor Juan Mari, en Chihuahua. A mí, pues, como superior mayor he tenido que visitar las comunidades de Chihuahua, sobre todo las que están en torno a la sierra, al lado de Cerocago y toda esta zona, y pues cada vez que agarran el carro no deja de ser un riesgo, ¿sí? Pero es que no me voy solo al carro el de Chihuahua, es que cada vez que yo monto en el carro también me someto a un riesgo en esta ciudad en donde nos quieren hacer ver que ha disminuido con políticas maravillosas el estado de pues bienestar, de seguridad y confianza, pero a mí me gusta estar en la calle, porque en la calle es donde percibo el clima social y hay más desconfianza. ¿Y esto por qué? Porque nos están quitando la libertad poco a poco y no nos damos cuenta. Dice el maravilloso Quijote en uno de los espacios que tantos espacios, frases sabias que tiene, dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Y esto se nos quita y estamos tan indiferentes porque estamos tan viviendo un capitalismo para mí exacerbado, en donde lo que nos interesa es que cada minuto sea un dólar, ¿no? Un peso para el bolsillo. Y vivimos en esta cultura de la fragmentación y de la inmediatez que no nos dejan reflexionar sobre qué libertades tengo y qué poder adquisitivo tengo. Antes, los que son ahora abuelos, podían tener 2 casas, 2 carros. Hoy mucha gente tiene que trabajar más de 12 horas para sobrevivir una familia y además llevar su casa si es que tiene. Hay pobres, en México hay pobreza y hay niños que toman tortilla con sal. Así de claro. Esto no me lo cuentan porque yo lo he visto. No solamente fuera, sino dentro de la ciudad. 3 cosas, y con estas ya acabo. Acompañar con valentía. Tenemos que acompañar la realidad, esta colonización ideológica, acompañarla con valentía. Lo digo en varios foros y por supuesto en este. ¿Dónde están los laicos católicos en este país? ¿Dónde están? Escondidos, por miedo porque les pueden quitar el puesto. ¿O son los nostálgicos de la guerra cristera que quieren volver a sacar la espada y el caballo? ¿Dónde están los laicos católicos en este país? Yo los necesito. ¿Para qué? Para contener a las madres buscadoras, para mirar a los migrantes. Yo los necesito para que me acompañen a las periferias. Los necesito para agarrar a los indigentes y ponerlos de pie y llevarlos al lugar donde son, porque a veces están perdidos, porque les han drogado. ¿Dónde están? No solamente es el sacramento lo que nos alivia y nos da calma, también las manos, la mirada y el corazón para escuchar. Acompañar con valentía. Acoger desde la unidad. Lo he dicho antes, estamos en un momento, en un fenómeno de fragmentación. Y yo voy a seguir denunciando las situaciones que veo y que acompaño porque es mi deber como pastor. Aunque me pueda llevar bien con gente del gobierno, eso me da igual. Ellos son ahora mismo gente del Estado, del gobierno, que tienen que hacer su servicio como yo. Y si no lo cumplen hay que denunciarlo. A mí no me va a callar ninguna amistad con nadie, que no tengo, ¿eh? Me llevo bien porque hay que llevarse bien con todo el mundo, pero no mi afinidad o no afinidad no me define el tener que denunciar las cosas que están haciendo mal. Y una de ellas es apagar nuestra libertad poco a poco, fruto del autoritarismo.
¿Y el autoritarismo qué hace? Romper la unidad. Romper la unidad. Y en eso tenemos que construir y ayudarnos todos a construir la unidad. ¿Sí? No es uniformidad, sino desde la diversidad enriquecernos todos. Y bueno, pues denunciar. Los buenos amigos se llevan bien y las buenas personas cuando se dicen las cosas. Y sé que a este y al anterior gobierno no les gusta lo que decimos muchos pastores, ni lo que acompañamos, ni lo que sabemos. Seguiremos denunciando y anunciando, porque eso nos toca. Recordando las palabras del Papa Francisco: sean profetas del pueblo de Dios y no del Estado. Y termino. No señalar las cosas, que era lo que estaba diciendo antes, sin provocación. Porque esto es lo que quieren, provocarnos. Y no vamos a, es mejor, no vamos a entrar en sus dilemas y en sus sistemas, ¿no? Simplemente hay que recordar y hay que anotar que están jugando con los pueblos originarios, no invirtiendo más en la conservación de sus lenguas, y sí invirtiendo mucho en los grandes fastos que hay en el Zócalo, por ejemplo. Que están invirtiendo mucho en estos fastos de los pueblos originarios y jugando con ellos y no invirtiendo para que tengan una educación, agua, drenaje y luz. Eso es lo que señalamos. ¿Sí? Y no, es que no señalan los aciertos. Bueno, cuando yo vea que un niño come carne y no solo tortilla y sal, diré, hay aciertos. Cuando yo vea que a todos nuestros muertos se les entierra dignamente con su familia, diré, hay acierto. Mientras tanto, tenemos que seguir por construir la libertad y la paz, nada más. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe. Esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo.